Buenas noches. Como parte de la presentación de la actividad 1 de la materia de procesos psicológicos básicos, vamos a realizar una exposición acerca de qué son los procesos psicológicos básicos, entendidos estos como la base de los procesos cognitivos que se desarrollan en nuestro cerebro. Y la presentación va a ser desarrollada por María Alejandra Gómez, Lady Juliana Muñoz y mi persona, María Camila López. Dentro de los procesos psicológicos básicos encontramos la sensación, la percepción, la atención y la memoria, y vamos a compartir también otros dos procesos que pueden entenderse como superiores asociados al aprendizaje y al lenguaje. Buenas noches, como lo mencionaba María Camila, hoy vamos a hablar sobre los procesos psicológicos básicos. Voy a empezar pues como a hablar sobre algunos de ellos. Vamos a iniciar con el que sería la sensación y la percepción. De sensación podemos decir que esto es lo que nos permite detectar las sensaciones a través de los sentidos, como el movimiento, la visión, el tacto, el olor, el olfato y el gusto. Aquí en la presentación podemos definir que los órganos sensoriales o receptores tienen la función de interconectarse para producir las respuestas naturales que surgen de un estímulo o una energía externa. Todo el sistema y funcionamiento están relacionados con esos órganos sensoriales o receptores. Por percepción, podemos decir que es lo que le permite al cerebro procesar estas sensaciones y enviar un concepto claro al organismo sobre lo que finalmente se pudo captar. Eh, Aquí podemos decir que la percepción es el recurso de que los seres humanos tienen para reconocer e integrar las sensaciones que se perciben a través de los sentidos y partiendo de estas darles un significado y un sentido lógico. Lo exponemos como sensación y percepción, claramente porque ambas tienen una relación. Finalmente podemos deducir que la sensación utiliza los sentidos para captar estímulos del exterior y la percepción le da un significado a lo que se ha captado. Esas se relacionan entre sí, puesto que uno capta las sensaciones y la otra le da el significado. Consiguiente, seguimos con la atención y memoria. Sobre la atención, em, podemos decir que nos permite entrar en un estado de observación y concentración para tomar información que para el cerebro sea importante. Em, Aquí podemos decir que la atención puede asociarse también con la percepción y trabaja como un filtro de los diferentes estímulos del entorno y se caracteriza por tener la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Acerca de la memoria, podemos decir que nos permite almacenar esa información y según su importancia se toma o no como memoria a largo o corto plazo con el fin de que en algún momento la podamos recuperar. Como lo mencionábamos, la memoria interviene en todos los en todos los procesos mentales cuando pensamos, hablamos o durante cualquier tipo de actividad que realicemos. Y cabe resaltar que la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo deben ser utilizadas para finalmente obtener una memoria a largo plazo. Ya para pues como finalmente concluir en que es atención y memoria, podemos decir que la atención es la capacidad de crear, dirigir y mantener el estado de activación para procesar adecuadamente la información y la memoria es la habilidad de codificar y almacenar datos para que puedan ser recuperados a lo largo del tiempo. La relación que tienen estos consiste en que una se encarga de seleccionar y organizar la información importante y la otra se ocupa de reservarla, retenerla y conservarla y a partir de esto podemos tener recuerdos a corto o a largo plazo. Para entender los procesos mentales también es necesario comprender cuáles son las bases neurofisiológicas y neuroanatómicas que se desarrollan a partir de estos procesos, y por eso vamos a exponer en esta parte lo relacionado como cuál es la neuroanatomía detrás de cada uno de los procesos psicológicos. Bueno,
Aquí hablaremos como las partes del cerebro que están como involucradas en la percepción. Entre ellas podemos encontrar la corteza sensorial. Esta es la que recibe la información sensorial como tal del entorno. También tenemos la corteza asociativa. Esta es la que procesa la información de manera más compleja. También podemos encontrar el tálamo, que se va a encargar de enviar la información a las áreas relevantes del cerebro. En conclusión, podemos decir que nuestros sentidos van a detectar la información va al cerebro, el cerebro va a procesar y organizar esta información y la información se relaciona con la memoria y la experiencia. Bueno, en la parte neurofisiológica, la percepción implica la integración de la información sensorial y la activación de las aferencias sensoriales. Las patologías asociadas que podemos encontrar aquí en la percepción, cuando hay daños en las partes neuroanatómicas dichas anteriormente, podemos encontrar ceguera cortical. La corteza visual del cerebro está dañada, afectando la capacidad de interpretar la información visual. También el paciente puede presentar agnosis, que es dificultad para reconocer e identificar objetos, personas o sonidos. Y también se puede presentar la desorientación, que es dificultad para entender el entorno y la ubicación en el espacio. La atención, en la parte neuroanatómica podemos encontrar la corteza prefrontal, que es el jefe que decide qué es importante. La corteza parietal va a ayudar a enfocarte en cosas ya sean cerca o lejos. Y el tálamo es como el filtro que deja pasar solo la información importante. En neurofisiología, la atención implica la liberación de neurotransmisores, que son sustancias químicas como la dopamina, norepinefrina y acetilcolina. Estas van a regular la motivación, la alerta y la memoria. Las patologías asociadas que podemos encontrar cuando hay daños en estas partes que comprenden la atención serían como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, llamado TDAH, que va a afectar la capacidad de enfocar la atención, controlar los impulsos y mantener la concentración. También se puede encontrar la enfermedad de Alzheimer, que va a afectar la memoria, la atención y otras funciones cognitivas. En esta parte también se puede presentar el estrés y la ansiedad, que van a afectar a la persona como en la capacidad de enfocar la atención y mantener la concentración. Podemos también hablar del lenguaje. En esta parte podemos encontrar el área de Broca, que va a regular la producción del lenguaje y envía señales a la corteza motora para articular las palabras. También tenemos la corteza temporal, que va a procesar la información auditiva y envía señales. Y va a ayudar también en la interpretación del lenguaje. En la parte neurofisiológica va a implicar como la activación de la memoria de trabajo y también en la liberación de estas sustancias como la dopamina y la norepinefrina. Las patologías que podemos encontrar cuando hay daños en estas partes sería como la afasia de Broca, que es la dificultad para producir el lenguaje, especialmente para encontrar y articular las palabras correctamente. Y también se puede encontrar la afasia de Wernicke, que dificulta para entender el lenguaje, especialmente el significado de ciertas palabras y frases. Y por último, también se puede presentar un desorden del lenguaje en general. Eh, Estas serían como las enfermedades más comunes que se pueden presentar cuando hay un daño en estas partes específicas.
Listo. Otro de los procesos básicos está enfocado en la memoria. Dentro de la neuroanatomía asociada a la memoria tenemos en la parte específica del hipocampo, el cual es necesario para retener la información. Recibe y envía proyecciones a la corteza asociativa y es aquí donde se crean esos depósitos de memoria. También interviene de forma sistemática el sistema límbico. Dentro de la neurofisiología asociada al proceso básico de la memoria, se tiene una transmisión sináptica de las neuronas y donde se crean pues como esas vías de información. Este proceso es llamado huellas de memoria y son importantes porque ayudan en la activación de los recuerdos. Dentro de las patologías que están asociadas a la memoria se pueden identificar principalmente, por ejemplo, el Alzheimer, el cual se ha evidenciado que tiene como una degeneración del hipocampo específicamente, y también se puede observar, bueno, en ese sentido, por eso es que se empiezan a mostrar signos tempranos de pérdida de la memoria y desorientación, puesto que en el hipocampo también está muy asociado a esas habilidades orientativas del ser humano. Adicionalmente, también se podría explicar problemas de memoria en patologías como el estrés postraumático, en el cual se inhibe el centro que genera recuerdos y pues producido como por una situación traumática específica. Y por último, entonces tenemos el proceso básico, el proceso superior del aprendizaje asociado directamente al de la memoria, puesto que es la memoria quien produce los recuerdos y el aprendizaje es la forma de integrar esos recuerdos en el día a día. Entonces, dentro de la neuroanatomía de este proceso tenemos la intervención de la corteza prefrontal, es decir, esa parte eh, del cerebro pues que está alineada con los ojos. También interviene el cerebelo, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo, ¿por qué? Porque como bien se los mencionábamos, es la parte encargada de esa memoria y de ese depósito de recuerdos. Dentro de la neurofisiología, entonces, pues se define que el aprendizaje está enmarcado de tres formas. Uno es la habituación, la otra sensibilización y la potenciación a largo plazo. Y está relacionada directamente, como bien se los mencionábamos, con el proceso de memoria y con el desarrollo de las habilidades motoras. Es decir, no solamente estamos aprendiendo, por ejemplo, la recopilación de información, sino, por ejemplo, tenemos memoria y aprendizaje de habilidades motoras, es decir, de movimientos repetitivos. Dentro de las patologías que pueden estar, por ejemplo, asociadas al proceso de aprendizaje, tenemos la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Estas, por ejemplo, la dislexia está enfocada en esa incapacidad de adaptar las palabras o pues o hilar las palabras. La discalculia está enfocada directamente en esa incapacidad, por ejemplo, que presentan los niños de aprender matemáticas, y la disgrafía asociada al proceso de escritura. Esto también estos trastornos del aprendizaje también pueden presentar problemas de desarrollo de habilidades comunicativas, por ejemplo, del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Listo, y ya para englobar los procesos básicos que fueron expuestos, entonces vamos a analizar un caso clínico. En ese sentido, Emiliano es un niño de 10 años con diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y vamos a verificar qué síntomas identificaron, qué procesos psicológicos están afectados y qué tratamientos se podían aplicar. Bueno, en el estudio de este caso clínico se pudieron identificar los siguientes síntomas. Dificultad para concentrarse en una actividad específica. El niño puede presentar palabras y acciones repetitivas, las cuales no se pueden comprender muy bien. Tener dificultad para relacionarse con niños de su edad o con su entorno. El no tener respeto por las normas de convivencia tanto en el entorno familiar como en el escolar y presentar signos de agresividad con sus padres y compañeros.
Dentro de los procesos psicológicos que se ven afectados en este diagnóstico específicamente, entonces estamos viendo una afectación en la atención, dado que tiene dificultad para concentrarse y desarrollar tareas específicas u órdenes específicas. También se presentan específicamente trastornos del aprendizaje enfocados en esa comunicación no verbal, puesto que el niño es incapaz de leer la comunicación no verbal de su entorno y de desarrollarse junto con esta. Y también se ve una afectación específica en el desarrollo de la memoria de corto plazo, puesto que no se hace como una retención adecuada de la información. Y eso también evidencia una afectación en la retención de memoria a largo plazo, es decir, le cuesta recordar situaciones anteriores o cómo hilar cómo estas intervienen en el entorno presente. Los tratamientos que podríamos aplicar en este caso, primero hay que recalcar que es importante primero mencionar que cada niño es único y que lo que puede funcionar para algunos puede no funcionar para otros. Por eso es fundamental trabajar en estrecha colaboración con un profesional de la salud para poder determinar el tratamiento más adecuado según en el caso del niño. En algunos casos se pueden utilizar los grupos de apoyo, terapia cognitivo-conductual y también terapias de manejo de la ira. Aquí también es muy importante tener estilos de vida. Es muy importante que el niño tenga un horario regular, también una dieta equilibrada, ejercicio regular y también es muy importante evitar situaciones difíciles que puedan ayudar a controlar los síntomas del TDAH como tal. Ya en la parte médica podrán determinar si van a administrar medicamentos no estimulantes o estimulantes también. En los estimulantes pues van a ayudar a mejorar los signos y síntomas de falta de atención. Estos serían como algunos de los tratamientos que se podrían aplicar y todo depende del caso de cada niño.